Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta presentación, a este webinar. Me presento. Soy Enrique de la Vega. Agradezco antes que nada la invitación a Despertares Derechos Humanos y a Álvaro Alarcón por la invitación para dar esta plática. Hoy vamos a hablar sobre el ODS número 13, Acción por el Clima. Bueno, antes de entrar a la presentación, pues nada más comentarles que a últimas fechas he estado yo dedicándome a hacer asesorías, consultorías con distintas organizaciones, empresas, obviamente en temas de sustentabilidad. Y pues prácticamente toda mi experiencia profesional ha estado basada en esos temas, ¿no? Responsabilidad social, sustentabilidad. Y pues también les agradezco a ustedes, quienes están conectados, para darme este tiempo, su tiempo, para poder escucharme y pues ojalá que esta presentación sea de su agrado y que la información sobre todo les sea útil. El tema de acción por el clima o cambio climático siempre es como muy complejo por todo lo que conlleva en cuanto a mediciones para abordar el tema. Entonces, la presentación va a tratar de ser lo más amigable posible para quienes ya están familiarizados o son expertos en el tema. Pues yo creo que va a haber muchos temas que les va a servir para repasar o para confirmar. Para quienes apenas sea su primer acercamiento a este tema, pues espero que quede claro. Vamos a tener, según tengo entendido, un tiempo al final de la presentación, si es que llegara a haber algunas dudas o preguntas. Y pues bueno, sin más, empezamos. Voy a pasar, si me permiten, a la presentación. Listo. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar sobre el ODS número 13, Acción por el Clima, y brevemente, pues, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa acción por el clima? El ODS nos dice que es urgente que adoptemos medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Como muchos de ustedes saben, cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable tiene metas, que a su vez esas metas están medidas o se les da seguimiento a través de una serie de indicadores globales. Seguramente también ya lo saben, estamos hablando de 17 ODS, en total tienen 169 metas y para medir y para dar seguimiento a esas 169 metas se utilizan 231 indicadores. En este caso, para el número 13, tenemos 5 metas globales para la parte de cambio climático. Esta información, toda la información que vamos a estar revisando, que vamos a estar aquí viendo, es pública. La pueden consultar en el momento que quieran, ya sea en la página del Pacto Mundial o en distintas fuentes que ustedes mejor utilicen, ¿no? Entonces, ¿de qué hablan estas 5 metas globales para el ODS número 13? Primero, pues, justamente el fortalecer esa resiliencia y esa capacidad para que podamos enfrentar los desastres naturales derivados del cambio climático. La segunda meta, pues, es justamente incorporar medidas para combatir el cambio climático en las políticas estratégicas, no solo de las empresas, sino también a nivel estatal, ¿no? Estatal, municipal y pues, de gobiernos federales. La tercera meta habla justamente de mejorar o fortalecer esa concientización y esa sensibilización hacia lo que significa y lo que representa el cambio climático y cómo nos debemos adaptar a eso, ¿no?
La cuarta meta habla un poco más hacia la relación o el apoyo que debería de haber entre los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, que se haga o se destinen una serie de recursos, sobre todo económicos, pues para que se pueda combatir el cambio climático, ¿no? Y en la última o la quinta, pues justamente habla de promover mecanismos, ¿no? Mecanismos que permitan tener o aumentar la capacidad de aquellos gobiernos o municipios que están un poco más atrasados en el tema. Pero ¿por qué es importante el cambio climático? Pues es importante porque hay ciertas o muchas actividades humanas que emiten gases. Estos gases son los famosos gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que generan o lo que causan? Es de que afecten a la atmósfera y esta absorba más calor. Y esto a su vez se traduce en que en la Tierra pues aumente la temperatura. Y el resultado de este aumento de temperatura pues nos da o provoca múltiples impactos generalmente negativos. ¿Cuáles son estos impactos? Pues bueno, seguramente muchos ya han oído hablar de esto. Primero que nada, pues desertificación y deforestación. Estas extensiones cada vez van siendo más grandes, ya sea de que aumenten los desiertos o bien de que al hacer o al talar los árboles, pues no haya esa recuperación que se necesita para poder absorber o procesar el carbono, ¿no? ¿Qué causa también esto? Es el aumento en el nivel del mar, ¿no? Esto, como también seguramente han escuchado, se genera pues por el deshielo, ¿no? El deshielo de los polos, el deshielo de los árticos, eleva el nivel del mar, no solo eso, sino que aunado al aumento de la temperatura, pues van también modificando las corrientes marítimas y los ecosistemas marítimos. Pasamos justamente al siguiente, que es el aumento de esta temperatura. Se generan también desastres naturales. En últimas fechas o muy recientemente lo vemos justamente lo que está pasando en el norte del país con la tormenta tropical o el huracán Hanna. Y otro efecto que también podemos ver con el cambio climático es la escasez de agua, ¿no? Cada vez va a haber o va a existir una mayor escasez de agua. Y la destrucción como tal de ecosistemas, ¿no? No solo, hablábamos hace un rato, les ponía el ejemplo de qué pasa con las corrientes marítimas, esto también se extiende a cualquier otro ecosistema natural terrestre. Bueno, pasamos a la siguiente. Y quisiera yo comentar con ustedes 10 términos que yo considero que son básicos para poder entender de qué se trata todo esto del cambio climático, ¿no? El primero es, o tiene que ver con la cifra del 1.5 grados Celsius. ¿A qué se refiere esto? Pues es una cifra que el panel intergubernamental para el cambio climático dio a través de diversos estudios y lo que está invitando, lo que busca con esta cifra es de que no sobrepasemos el aumento de la temperatura de eso. Si llegamos a sobrepasar del 1.5, incluso de los 2 grados, pues los impactos serían catastróficos, ¿no? Todo lo que veíamos en la lámina anterior de escasez de agua, desastres naturales, desertificación, todo eso se volvería todavía más catastrófico y nos afectaría de una manera peor aún, ¿no? El siguiente término pues, son los efectos en el clima, ¿no? Y justamente estos efectos, como ya lo comentábamos, se deben a la actividad humana. La actividad humana genera o emite esos gases de efecto invernadero y entonces causa diversos cambios en el clima. El siguiente término es justamente estos gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero
De hecho, ya han estado incluso, se clasifican por alcances 1, 2 y 3, y dependiendo de ese alcance es el tipo de fuente del que provienen, y eso es lo que hace que se generen gases tan dañinos como el CO2 o el metano, que son de los más dañinos, ¿no? Otro término importante para entender esto del cambio climático es justamente la huella de carbono. ¿Y la huella de carbono qué es? Pues es la cantidad de carbono que emitimos, ya sea como individuos, que emite una organización o una empresa, o que se producen o que se emiten, valga la redundancia, a partir de procesos, ¿no? De las fábricas o de las industrias. Pasamos al siguiente término, que es la neutralidad del carbono. ¿Qué implica esta neutralidad? Que todo ese carbono que se lanza o que se va a la atmósfera tiene que ser compensado de alguna forma. Una de las prácticas más comunes que seguramente hemos escuchado, pues es justamente hacer reforestaciones, ¿no? El plantar más árboles que sean, que ayuden a capturar ese carbono. Después tenemos los mecanismos de retroalimentación. Aquí me voy a detener un poquito para que podamos entender a qué se refiere esto. Los mecanismos de retroalimentación pueden ser positivos o negativos. Y en este caso, los positivos pues, son los que nos van a afectar más gravemente, o los que van a estar generando este cambio climático, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo que les podría poner? Pues es justamente los polos, ¿no? O el Ártico. El hielo, la nieve como tal, ayuda a reflejar la luz del sol. Entonces, al estarse derritiendo los polos, pues no se refleja esa luz del sol. Entonces, el calor es absorbido justamente por el océano, y el océano entonces empieza a calentarse y empieza a afectar sus corrientes, sus ecosistemas. Entonces es importante saber qué significa esto de los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Otro término, otro tema es la geoingeniería o la ingeniería climática. Esta todavía hay mucho escepticismo alrededor de ella, porque se refiere justamente a eh, técnicas o tecnologías alternativas que ayuden a revertir el cambio climático. Ha habido distintos experimentos o pruebas de cómo hacer esa reversión, digamos, un poco más, vamos a llamarle artificial, y es por eso que todavía no se escucha mucho del tema, pero es algo que cada vez va a tomar más importancia, porque de manera natural pues nos estamos quedando cortos. El punto de no retorno. El punto de retorno es justamente, ven que hablábamos en el primer punto de el 1.5 grados, ese es el límite máximo o el ideal que están proponiendo para que no sobrepasemos, que no aumente la temperatura. Si pasamos justamente de esos límites, entonces el punto de no retorno es de que ya los sistemas, la naturaleza como tal, no va a ser resiliente, no va a ser capaz de revertir los daños. Entonces es importante siempre tener en mente esa cifra o esa meta que nos dio el panel intergubernamental del 1.5 grados o los 2 grados Celsius. Y el siguiente término es la acidificación de los océanos. ¿Qué pasa aquí? El exceso de CO2 que va absorbiendo el océano, lo que provoca es de que disminuya el pH del agua. Esto la hace más ácida y entonces
genera un caos en todo su ecosistema. Y el último, pues son los eventos climáticos extremos, ¿no? Todo esto que estamos viendo en las noticias de huracanes, inundaciones, tsunamis, desertificación. Los invito a que busquen, traten de buscar información que les sirva para poder entender y para poder eh, ahondar justamente en cada uno de estos términos que les van a permitir, pues, justamente saber qué es esto del cambio climático. Bueno, pero también quisiera platicarles un poco sobre, pues, cómo está la situación en México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y aquí les quiero compartir unas cifras. Estas cifras vienen o están publicadas en la página de la Coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es parte de la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México. Esta coordinación o esta oficina, pues es la que lidera Gema Santana. Y ahí que estamos viendo cuáles son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en México. La primera es el transporte. Los transportes generan el 26.2%. La siguiente es la generación y el consumo de energía eléctrica, que representa el 19%. La industria, el sector industrial como tal, representa el 17.3%. Todo lo que es la gestión, la generación, la explotación o la comercialización de gas, petróleo, gases, pues representa el 12.1%. El sector agrario o el sector agropecuario representa el 12% de esas emisiones. Los cambios de uso de suelo, cuando por ejemplo, en noticias que luego escuchamos que en un manglar o que en un área natural protegida la van a convertir en un hotel de lujo de 5 estrellas, pues bueno, ese tipo de generación, ese tipo más bien de fuente es lo que representa el 4.9% de la generación de gases de efecto invernadero. Los residuos, la generación de residuos representan el 4.6% y la industria de la habitación, de la construcción de viviendas, representa el 3.9%. Pero estos números, ¿qué nos dicen? O sea, ¿cómo está México con respecto al resto del mundo? Son las siguientes gráficas, las que están abajo, que espero se puedan ver, espero sean lo suficientemente claras para que puedan ver los números. Y la primera, la de la izquierda, es justamente todas las emisiones o representan los 15 países que más emisiones de gases de efecto invernadero tuvieron en el periodo comprendido entre 2008 y 2018. De esos 15 países, que si bien pueden ver China y Estados Unidos son primer y segundo lugar correspondientemente, pues desafortunadamente México aparece en ese top 15. México está en el lugar número 11. Es de los países que más pues tiene ese tipo de emisiones o genera esas emisiones y por lo tanto pues crea este cambio climático. Y la siguiente gráfica, la que está al lado, a su mano derecha, pues resalta o ilustra de mejor manera cómo estamos, pero en Latinoamérica. Y ahí tristemente, tomando el mismo periodo entre 2008 y 2018, fuimos el primer lugar, el país
que más emisiones tuvo de gases de efecto invernadero. Entonces es realmente un panorama pues triste, decepcionante, pero pues sin embargo esto significa un reto, ¿no? Un reto tanto para el gobierno como para nosotros como personas, como individuos y obviamente para las empresas, ¿no? Para que realmente tomemos acciones. Espero no estar yendo muy rápido. De todas formas, les recuerdo, les comento que al final, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues ahí las vamos a ir pudiendo solucionando, ¿no? Bueno, y con respecto a cómo estamos en México, pues, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno, no? Entonces, aquí básicamente quiero compartirles o presentarles cuáles fueron los compromisos que asumió. Compromisos tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, pues bueno, se ha comprometido a que se reduzcan las emisiones para el año 2030, de ahí que viene el nombre Agenda 2030, y cuál es el objetivo, o los dos objetivos que se está planteando el gobierno, que se reduzcan en 22%, que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero en un 22%, y que haya un 51% de menores emisiones en cuanto a carbono negro. Y para apoyar estos objetivos, pues bueno, se han creado también instrumentos jurídicos como es la Ley General de Cambio Climático y como institución el Sistema Nacional de Cambio Climático, ¿no? Y en cuanto a la parte internacional, el compromiso que asumió nuestro gobierno fue justamente en la COP21, en el Acuerdo de París, donde el principal objetivo es justamente el mantener el aumento, o más bien que el aumento de esa temperatura global no sea mayor a los 2 grados Celsius, ¿no? Para que se pueda aumentar o pueda mejorar esa capacidad de adaptación ante todos los impactos que genera el cambio climático, aumente esa resiliencia. Pero hemos estado hablando mucho de estas dos cifras, ¿no? Lo que es el 1.5 y los 2 grados Celsius. Entonces, eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius? Y quisiera yo platicarles para eso que existe una iniciativa que en mi muy personal punto de vista creo que es una de las que más me gustan, de las mejores que he visto, y que son los Science-Based Targets, los objetivos basados en ciencia. Esta es una iniciativa que es una iniciativa conjunta entre CDP o CDP, el Pacto Mundial, WWF, el World Resources Institute y está apoyada o es en colaboración también con Women Business. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que busca esta iniciativa? Es identificar y promover las mejores prácticas corporativas. Está muy enfocado obviamente a las empresas, a la industria, y que esas mejores prácticas pues les ayuden a establecer objetivos que faciliten esa transición hacia una economía baja en carbono. ¿Por qué se llaman basados en ciencia? Pues porque estos objetivos deben estar alineados a la última información o a los últimos avances en la ciencia del clima. Todo esto para que se puedan cumplir con los acuerdos de París y cuyo fin, ¿cuál es? Lo que hemos venido comentando ya en láminas anteriores, pues limitar el aumento el aumento de la temperatura o limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Algo que a últimas fechas ha pasado y que pues viene también a colación o tiene que ver con toda la pandemia que todavía estamos viviendo del COVID-19,
es que el pasado mes de mayo, para ser más específicos, el día 18 en Nueva York, 155 empresas firmaron una declaración donde están refrendando sus compromisos para lograr esa economía baja en carbono. O sea, a pesar de la pandemia, ellos dicen que siguen y que van adelante con los objetivos y los compromisos que ya asumieron, pero esto a su vez lo están utilizando para instar o para pues presionar de alguna forma a los gobiernos a que implementen prácticas o políticas más bien de recuperación económica ante el COVID-19. Es decir, yo empresa voy a continuar con mis objetivos, con mis iniciativas para combatir el cambio climático, pero tu gobierno tienes que implementar políticas para que haya una adecuada y una sana recuperación económica. De manera muy rápida, solo quiero comentarles cuál es el proceso para pues, ser parte o adherirse al Science Based Targets, y son 4 pasos, ¿no? La adhesión, la definición, validación y difusión. ¿Qué es cada uno de estos? La adhesión es, primero que nada, el enviar o suscribir una carta, ¿no? Que se envía a este panel o a esta iniciativa, donde la empresa, pues, se está comprometiendo a establecer objetivos basados en ciencia que persigan el 1.5 o menor a 2 grados Celsius. A partir de ahí, pues definen esos objetivos, ¿no? Ya una vez que se recibió la carta de adhesión, tienen que definir el o los objetivos, y para definir esos objetivos, pues se tienen que tomar en cuenta una serie de metodologías y de alcances con los que ya cuenta Science Based Target. Si mal no recuerdo, son aproximadamente 7 metodologías, y pues cada una de esas tiene sus respectivos alcances, indicadores, mediciones, etcétera. Una vez que la empresa ya definió el o los objetivos, pues pasan a una validación por parte de esta iniciativa para ver si cumplen pues con todos los criterios y todas las metodologías que ya tienen definidos. Y ya una vez que le dan el visto bueno, pues está la parte de difundir esos objetivos. La empresa tiene que empezar a difundir cuál es el objetivo y qué va a hacer para lograrlo, para alcanzarlo. Ojo, aquí algo ya muy importante es que ya no es nada más un plan de acción de voy a hacer, voy a aportarme bien, voy a tratar de hacerlo. No, aquí ya van a exigir resultados tangibles, números duros y fuertes que realmente demuestren que se está alcanzando y que se está llegando a los objetivos que la misma empresa definió. En la página de Science Based Targets pueden ver distintos casos de éxito de empresas que ya se adhirieron y que ya están implementando sus objetivos basados en ciencia. Y aquí les puse a manera de ejemplo, pues, cuáles son algunas de ellas, ¿no? El International Post Corporation, Procter & Gamble, Dell, Kellogg's, Sony, Tetra Pak. Si no estoy mal, creo que también está Coca-Cola, Tech Mahindra y entre muchas otras, ¿no? Pero aquí también voy a detenerme un segundo porque quisiera hablar en específico de un caso de éxito que en lo personal me tocó vivir, ahora sí que en primera fila, de primera mano, y es justamente el International Post Corporation. Esta, esta institución, como su nombre lo dice, pues es una corporación internacional de todos los servicios postales. Hay muchos de los miembros de esta corporación, pues son justamente empresas europeas y norteamericanas o estadounidenses que están afiliadas y que en conjunto pues proponen o establecen
una serie de objetivos basados en ciencia. Y uno de esos miembros, o uno de los miembros del IPC, es DHL. Deutsche Post DHL Group es parte o es miembro de esta corporación y tuve la gran oportunidad hace unos años, en el 2017, de colaborar con ellos en un proyecto para certificarlos, certificar sobre todo toda su gestión o toda su parte ambiental. Y DHL tiene una iniciativa, un programa, una iniciativa global muy, muy buena, muy importante. La verdad, a mí en lo personal me gustó mucho y se llama Go Green, ¿no? ¿Y qué es lo que persigue Go Green? Que para el 2050 DHL o Deutsche Post DHL sea cero emisiones para justamente limitar el calentamiento global. ¿Y cuál es el límite o el indicador, la cifra que ellos están tomando? Es la de los 2 grados Celsius. Y para eso establecieron 4 grandes hitos, los cuales buscan cumplir o terminar de cumplir para el 2025. El primero es de que aumente su eficiencia de carbono en un 50%. Es decir, que todos sus transportes, sus soluciones, sus servicios sean libres de carbono. El segundo granito es de que el 70% de sus vehículos, que pues ellos obviamente pues tienen una gran flota. DHL no es solo el servicio de paquetería que conocemos, DHL Express, sino también está DHL Global Forwarding y DHL Supply Chain. Son las tres grandes unidades de negocio que tienen. Tienen algunas otras más, como temas de consultoría, de investigación, etcétera, pero estas tres que les comento son las más grandes líneas de negocio que tienen, ¿no? Entonces, yo en la que me tocó participar fue en Global Forwarding y pues obviamente que también ahí manejan tanto propia como de proveedores, como de terceros, pues una flotilla de vehículos impresionante y vehículos no solo terrestres, sino marítimos y aéreos. Entonces, el decir que el 70% de sus vehículos ya sean con soluciones limpias o con energías limpias, pues es un gran reto, ¿no? El tercer granito es de que el 50% de sus ventas incorporen soluciones verdes, ¿no? Si ustedes entran en la página de DHL, van a ver justamente esta sección, ¿no? De Go Green Solutions. Entonces ahí tienen una serie pues, como bien lo dice el nombre, de soluciones o de servicios que están enfocadas en ayudar a sus proveedores o a sus socios de negocio en que tengan una estrategia verde, ¿no? Y el cuarto granito pues tiene que ver con la gente, ¿no? Y eso es de que quieren capacitar al 80% de sus más de 500,000 empleados para que sean especialistas o embajadores Go Green. O sea que el mismo personal, los mismos colaboradores se vuelvan esos agentes de cambio que estén promoviendo la iniciativa Go Green y una de las formas en cómo están haciéndolo, pues es a través de el plantar cada año 1,000,000 de árboles, ¿no? Aquí ponemos, se puede ver que exponen en práctica, pues esos mecanismos de compensación o de recuperación que hablábamos en láminas anteriores. De verdad, es una iniciativa muy padre, muy buena. Los invito a que le echen un ojo, que la revisen. La verdad es de que en general todo el grupo de Deutsche Post DHL está haciendo una gran labor en temas de reducir las emisiones y de combate al cambio climático.
Y bueno, cambiando un poco el tema, quiero platicarles de BlackRock, ¿no? ¿Qué es lo que dice BlackRock sobre el cambio climático? Pero antes que nada, pues, ¿quién es BlackRock? Algunos seguramente ya están familiarizados, ya saben pues, a qué se dedican. A quienes no, pues bueno, brevemente les digo que BlackRock es la mayor firma de gestión de fondos de inversión y de activos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que BlackRock invierte en muchas de las grandes empresas o corporaciones multinacionales. Tiene invertidos millones, billones de dólares. Entonces, ¿por qué esto es relevante o por qué nos afecta a todos? Porque a lo mejor nosotros, directa o indirectamente, pues, trabajamos en alguna de esas o hemos trabajado en alguna de esas multinacionales que que tiene inversiones de BlackRock, o bien trabajamos, somos socios de negocio, somos proveedores de esas multinacionales que tienen fondos de BlackRock, o bien inclusive somos organizaciones de la sociedad civil y que nuestros proyectos son muchas veces fondeados por esas empresas, por esas pymes, por esos socios comerciales o por esas grandes multinacionales. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, yo creo que todos en algún punto tenemos que ver o nos impacta todo lo que diga o haga BlackRock. Eh, Lawrence D. Fink, que es mejor conocido como Larry Fink, es el CEO de BlackRock. Y cada año él escribe y envía una carta que va dirigida a todos los presidentes y CEOs de todas las multinacionales en donde tiene sus inversiones. Y este año en específico, en el 2020, en esa carta habló sobre el cambio climático y urgió a las empresas más importantes del mundo a que tomen acciones para combatir el cambio climático. Y esta carta la pueden también consultar si entran a la página de BlackRock, ahí tienen el link, o si lo buscan en Google tal cual como BlackRock Letter 2020 o Larry Fink Letter 2020, la van a encontrar. Y esta carta, pues traté de resumirla en tres grandes o en tres principales temas, ¿no? El primero de lo que habla en esa carta Larry Fink es que el riesgo climático es ya un riesgo de inversión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que BlackRock va a empezar a tomar decisiones de desinversión, de retirar sus fondos de las empresas que no sean sostenibles. Aquellas empresas que sigan basadas en una economía de carbón, que tengan o que no tengan más bien ningún tipo de iniciativa sólida con resultados tangibles, pues simplemente no va a tener los fondos de BlackRock. Justamente por eso está impulsando una economía baja en carbono y también está impulsando en que haya una infraestructura adecuada a la nueva realidad climática. Pues la infraestructura también lo vemos, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro son las inundaciones. Estamos pasando por cualquier desnivel de periférico y está todo inundado. Llueve y se inunda luego, luego. A eso se refiere, ¿no? Que se tenga una mejor y mayor planeación en la infraestructura de las ciudades para que justamente puedan ser resilientes y puedan estar mejor adaptadas a todos los eventos que pueden surgir del cambio climático. El segundo tema, el siguiente tema importante de la carta es que BlackRock está demandando que haya o está invitando
a que haya una mayor transparencia para los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas empresas que, pues, si bien generan, redactan y publican sus informes de sostenibilidad y que están certificados o basados en una serie de índices o de normas internacionales, esto tiene que traducirse en que haya todavía una mayor transparencia y una mejor relación con los stakeholders. ¿Y a qué se refiere con esto? Que no solo tiene que enfocarse la sostenibilidad de la empresa en una cosa, no solo es en ayudar al medio ambiente, no solo es en, ay, voy a ayudar a la comunidad y cada año les voy a dar tanto, les voy a dar sus mochilas. No, tienes que tener una mejor relación con todos los stakeholders, con todos los grupos de interés. Si tú eres una empresa de infraestructura que administra concesiones carreteras, por ejemplo, pues uno de los temas importantes es la seguridad vial. Entonces ahí BlackRock te va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo en cuanto a seguridad vial? Entonces, no sé si ahí me explico de que quieren que sea un enfoque más holístico, más integral, que tomes en cuenta a todos los stakeholders. Y eso también obviamente que incluye pues a accionistas, proveedores, colaboradores, etcétera, ¿no? Reitera en este segundo punto o en esta segunda parte de la carta, reitera que van a empezar a vetar a las inversiones no sostenibles. Van a empezar a votar en contra de aquellas empresas que todavía tengan prácticas no sostenibles o que estén basadas todavía en una economía de carbón. Y el tercer punto que aborda en esta sección de la carta tiene que ver con justamente un nuevo índice, un nuevo, bueno, no es nuevo, pero un estándar que ellos están utilizando mucho, que es el Sustainability Accounting Standards Board, el SASB. BlackRock en últimos años ha estado desarrollando sus informes de sustentabilidad basados en este estándar y lo que está queriendo hacer es de que todas las empresas donde invierte y todos sus socios y todas las empresas que obviamente estén relacionados o sean parte de esa cadena de valor, pues que estén migrando y que estén utilizando o que utilicen ese estándar, el SASB, para que basen sus informes de sostenibilidad en él. Y la tercera parte de la carta, la tercera sección, pues reitera una vez más que tiene que haber un capitalismo más transparente y responsable, ¿no? Aquí es donde él ya da cuenta de que las nuevas generaciones son las que más van a estar exigiendo a las empresas para que se tomen acciones. Pero también ya las nuevas generaciones son las que poco a poco van a ir tomando o pasando a los puestos de mayor decisión o a los puestos directivos y que justamente van a empezar a fomentar o incentivar este tipo de iniciativas más sostenibles, que la empresa tenga una mayor sostenibilidad. Y como consecuencia última, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué es lo que dice Larry Fink? Que estamos al borde de una importante reasignación de capital. Esa reasignación de capital se va a ir, o gran parte de esa de capital, a estrategias sustentables. O sea, todos los fondos y todas el dinero se va a ir a que las empresas cada vez tengan programas más robustos en sustentabilidad. Ya no va a ser nada más de, oye, yo cada año tengo algún certificado o mi distintivo y ya con eso soy sustentable o socialmente responsable. No, tienes que tener y demostrar resultados tangibles, reitero. Es muy interesante
toda esta parte de todo lo que dice BlackRock y lo que dice Larry Fink. Los invito a que lean toda la carta. La verdad es de que está muy, muy, muy interesante toda esa parte. Y bueno, esta gráfica, la verdad es de que la he comentado en últimos días justamente con Álvaro Alarcón, de Despertares Derechos Humanos. Y es una gráfica que nos gusta mucho. Y yo en lo personal le doy la siguiente lectura, ¿no? Esta gráfica lo que ilustra es cómo la Agenda 2030 está, digamos, catalogada, ¿no? En una forma piramidal, ¿no? En la base están todos los ODS que están enfocados a temas ambientales o de la biosfera. En la parte del medio están todos los ODS que tienen que ver con sociedad, ¿no? Con el mejoramiento de la sociedad. Y en la punta de la pirámide, o hasta arriba de la gráfica, pues están todos los ODS que tienen que ver con temas económicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el que mayor espacio o lo que mayor atención tiene es justamente los temas ambientales. Si no ponemos atención, si no empezamos a llevar a cabo acciones concretas para proteger el medio ambiente, las otras dos pues no se van a dar, no van a dejar de existir. La verdad es de que sí, la Agenda 2030, justamente como su eslogan lo dice, es no dejar a nadie atrás y por eso pues en cada hay empresas que trabajan en todos o en muchos de los ODS que están ahí, pero aquí la invitación que yo les hago es de que eh, inviertan o que también eh, traten de enfocar algunos de esos esfuerzos en aquellos ODS que tienen que ver con el medio ambiente. Y bueno, esta lámina lo que quiero ilustrar son como esos, yo le llamé actores relevantes, pero pues realmente son justamente estándares, índices, instituciones que cada vez van a tomar una mayor importancia en todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Los invito a que los estén dando un seguimiento muy cercano, obviamente a Naciones Unidas y todos los órganos o todas sus instituciones que se dedican a temas de sociedad, medio ambiente, obviamente como el Pacto Mundial, ¿no? El IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, los objetivos basados en ciencia, BlackRock, ¿no? BlackRock, yo creo que no hay que perderlos de vista porque ellos de alguna manera van a empezar a fijar la pauta de hacia dónde tienen que ir las empresas. Los principios, ¿no? De inversión responsable. Y bueno, al lado también ven pues, una serie de índices o de estándares como es el SAS, del que ya hablábamos hace un rato, que BlackRock va a impulsar mucho. Otro que cada vez también está tomando mucho fuerza es RobecoSAM, ¿no? RobecoSAM es un índice que va dirigido a todas aquellas empresas que cotizan en bolsa y que justamente los van a estar calificando en cuanto a sus criterios, no solo de medio ambiente, sino de gobernanza y de sociedad, ¿no? Cómo están mejorando a la comunidad en donde operan o a la sociedad en la que operan, ¿no? Y pues ahí también hay otras series de índices, de estándares y de instituciones que yo creo que van a ser muy relevantes en los próximos años, no solo para el combate al cambio climático, sino para toda esta, ¿cómo llamarlo? Esta nueva oleada que se está dando de los criterios ESG, ¿no? Los criterios de medio ambiente, sociedad y gobernanza.
Y bueno, la verdad es de que me gustaría cerrar la presentación con esta frase de Larry Fink, el CEO de BlackRock, y que dice que la concientización está cambiando muy rápido y estamos al borde de un cambio estructural de las finanzas, ¿no? Empezando por BlackRock, todas las empresas van a empezar a fijarse y a destinar fondos e inversiones, recursos económicos a todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Entonces, es un tema que, pues justamente, debemos de ponerle toda la atención necesaria. Entonces, sin más, la verdad es de que esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo, el haberse conectado. Les dejo ahí el link de mi perfil de LinkedIn por si quieren que tengamos algún tipo de contacto un poco más cercano, consultas o para pues, platicar más a fondo sobre estos temas que vimos, estos y otros muchos más, ¿no? Yo la verdad es de que soy un gran apasionado justamente de los criterios ESG, me gusta mucho toda esa parte y es en lo que pues últimamente me he estado enfocando mucho. Eh, Me voy a cambiar un poco de pantalla. No sé si haya algunas preguntas. Eh, Voy a cambiar por acá. Y pues no sé si hay alguien que quiera preguntar algo o algún otro comentario. Bueno, aquí veo una pregunta que dice, ¿cómo sensibilizar al empresariado que sin planeta no habrá economía? Creo que sigue muy fuerte la influencia neoliberal. Eh, pues yo creo que es una labor de todos los días, ¿no? La sensibilización tiene que venir en todas las direcciones o en todos los niveles de la empresa. Eh, la sostenibilidad tiene que formar parte ya de la estrategia, ¿no? Si los empresarios no incluyen dentro de su estrategia toda la parte de sostenibilidad, pues van a empezar a darse cuenta de que van a empezar a perder relevancia, ¿no? Si se tratara de una gran multinacional que no quiere entrar o que no quiere sensibilizarse ante el cambio climático, pues vuelvo al ejemplo de BlackRock, pues simplemente va a retirar sus inversiones de ahí y pues se va a descapitalizar, ¿no? Y pues probablemente desaparezca. Entonces, justamente yo creo que esta carta es importante que si las áreas de sostenibilidad de cada una de las empresas pueden tener acceso a ella y las compartan con sus directivos o con sus CEOs, yo creo que va a ser un gran approach para que realmente tomen conciencia y vean que esto va en serio, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez son menos las empresas que no quieren subirse al tren y afortunadamente pues las nuevas generaciones están también ejerciendo mucha presión en eso, ¿no? Y bueno, para contestar la pregunta, pues yo la verdad es de que creo que una herramienta muy útil, yo creo que puede ser esa, ¿no? Yo utilizaría el difundir o el hacerles llegar a los directivos y a los altos niveles de la empresa esa carta, ¿no? Esa carta para que puedan verlo desde cómo se los comunica un par, ¿no? Un par como es Larry Fink y que vean que pues, la tendencia es hacia allá, hacia la parte de sostenibilidad. Aquí hay otra pregunta que dice,
En estos momentos es factible que los empresarios piensen en estos objetivos, siendo que muchas empresas están cerrando por no tener actividades. Pues sí, la verdad es de que es una realidad. El COVID está afectando, impactando muy negativamente a muchas empresas medianas, inclusive grandes, obviamente a las pequeñas y micro más todavía. Eh, yo creo que ahí rescataría también lo que vimos en alguna lámina de los objetivos basados en ciencia, donde algunas de las empresas reafirman esos compromisos para combatir el cambio climático, pero que a su vez, de alguna manera, pues se presione al gobierno, ¿no? A que haya políticas de recuperación económica. Si el gobierno hace su parte, si hace su trabajo, pues entonces esas empresas, esos empresarios podrán, una vez que se recuperen, podrán entonces empezar a pensar en qué aportar, ¿no? Ojo, aquí cada uno de los compromisos o de los objetivos tiene que ser de acuerdo a la dimensión de cada una de las empresas, ¿no? Obviamente que el ejemplo que les puse de la iniciativa de Go Green de DHL, pues estamos hablando de una multinacional, ¿no? De una multinacional enorme. Pero también yo creo que en los distintos niveles, a nivel micro, a nivel pequeña, mediana empresa, también podemos hacer mucho. Déjenme ver si hay más preguntas. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente les agradezco a los que se conectaron. Espero que la información haya sido de utilidad, que la presentación les haya gustado. Muchas gracias a todo el equipo de Despertares Derechos Humanos y un abrazo muy fuerte para Álvaro. Gracias también por la invitación y pues saludos.